Bienvenidos a todos los que verán este video en algún momento. Estamos en nombre de la Asociación de Musicoterapeutas en México, recibiendo a la querida María Magdalena Nogueras, que es una musicoterapeuta que hoy nos ha hecho favor de regalarnos su tiempo y bueno, queremos entrevistarla y tener información acerca de lo que ella hace. Tiene un currículum muy interesante. En un momento más leeré un poco de lo que sabemos de ella. Y bueno, pues darte la bienvenida, Male. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy feliz y muy honrada de que me hayan invitado a participar en esta entrevista. Pues con mucho gusto vamos a saber un poco más de ti, que yo ya me he ido eh, empapando un poco acerca de tu historia. Ya me has platicado, hemos tenido ya, para que lo sepan quienes nos ven ahora, hemos tenido una preentrevista. Fue una sugerencia de la misma Male, que dijo, ¿y qué te parece si nos vemos antes y conversamos un poco? Y bueno, pues sí, hace unos días ya nos reunimos. Y bueno, aunque esto será grabado y lo verán posteriormente, bueno, pues aquí está toda la información. Quisiera yo decir algunas cosas de su currículum. Y bueno, primero decir que ella es mexicana, de origen, y bueno, que también tiene raíces puertorriqueñas y además reside en Puerto Rico ya desde hace casi 30 años. Y su trayectoria como musicoterapeuta es antecedida por una trayectoria que sigue vigente como música, como músico, como profesora, ¿no? Ella es solista, es acompañante, y bueno, tiene una gran trayectoria en la música. Viene de una familia que tiene muchos nexos y vínculos musicales. Y bueno, ella empezó desde los 5 años a estudiar. Entonces, bueno, además tuvo la suerte, le digo suerte, pero no sé si sea otra cosa, de haber estudiado con la pianista mexicana María Teresa Rodríguez en el Conservatorio de la Ciudad de México. Y luego, bueno, también tuvo la suerte de vincularse con la maestra cubana Teresita Junco en el Instituto Superior de Arte de La Habana, allá en Cuba. Entonces, bueno, pues como podrán ir dándose cuenta, tiene ahí unas, unas historias importantes que nos va a compartir en alguna forma. Y bueno, ella después, con un dúo del que formó parte, llamado Pianoforte Dúo, hizo pues presentaciones en diversas partes de la República Mexicana, así como en los Estados Unidos y en Puerto Rico. Y también dio conciertos con la Orquesta del Estado de México, la Camerata de Santiago de Querétaro, bajo la dirección de Enrique Batis, Alexander Schwing, entre algunos otros. Entonces, bueno, pues esto es un poco de lo que les puedo decir de ella, que como decía yo, va abriendo camino para quien ella es hoy día, no solo como pianista, como profesora. Ella además ha sido una promotora de la cultura en los lugares en los que ha vivido y en lugares en donde ha pues querido que la cultura, la música lleguen a otros niveles. Entonces, bueno, pues en ese sentido, su promotoría cultural, su gestoría, pues viene desde la creación de conservatorios, o participación en conservatorios, en escuelas preparatorias a donde arte y de música. Y bueno, ella es una de las personas que tiene experiencia en incluir en estas escuelas, en estas instituciones, la posibilidad de la música y del arte. Entonces, bueno, sin hacer más preámbulo, quisiera yo decir que ella es maestra en musicoterapeuta, tiene una maestría en musicoterapia. Aquí no estoy seguro a través de qué institución es, ¿vale? En la Universidad Internacional de La Rioja, en la UNIR, en España. Ah, ya, maravilloso. Bueno, pues entonces, sin ampliar y ahondar más en esto, ya le estaremos preguntando
a ella un poco más. Y pues me gustaría empezar por ahí, Male, si a ti te parece que tienes una trayectoria como músico, como intérprete y como estudiante de la música, y cómo es que, bueno, partes de allí para después llegar a meterte en el camino de la musicoterapia. Sí, bueno, muchas gracias por la presentación, agradezco. Y pues como ya dijiste, desde niña he estado envuelta en el mundo de la música. Tuve la suerte de vivir en un contexto en donde había no necesariamente músicos profesionales, pero sí muchos amantes de la música. Entonces, desde pequeña, pues mi acercamiento fue eh, a estar inmersa completamente todos los días, ¿no? Y entonces, desde pequeña tuve la oportunidad de observar la forma como otras personas, adultos que estaban cerca de mí, tenían ese acercamiento a la música, ¿no? Y mi primer y más maravilloso ejemplo, pues, es mi padre, porque siendo el médico de profesión, siempre tuvo esta otra parte de la música en la que él estuvo en contacto. Ya de adulto comenzó a estudiar el cello, entonces había veces en que yo veía cuando él regresaba de una cirugía muy larga, de muchas horas, y pues lo que queríamos era que se fuera a descansar, que pasara un ratito pues tirado en su cama o en el reposet, y sin embargo él siempre decía, no, no, yo me voy al cello, voy a estudiar aunque sea media hora, y siempre era como, qué raro, ¿no? Lo que uno quiere es descansar y no estar estudiando después de tantas horas de trabajo. Pero cuando él se levantaba de esos 20 minutos, 30 minutos que estuviera sentado en el cello, haciendo sus ejercicios, tocando melodías sencillas, se levantaba de ahí totalmente renovado, como si hubiera dormido 5, 6 o 7 horas. Entonces, desde pequeña esta observación de que esta es la música, a mí me tocó estudiarla desde una parte estructurada, digamos, primero en la Escuela Nacional de Música, después en el conservatorio, y siempre pues es la parte académica que uno tiene que aprender y uno tiene que cumplir, ¿no? Entonces ese fue el acercamiento primero que yo tuve. Después entonces pasaron algunos años y ya yo me había formado como música, yo tenía una experiencia como pianista y tuve también la oportunidad de vivir cerca de una persona que desarrolló esclerosis múltiple. Entonces, también pianista, ¿verdad? Mi ex esposo. Y entonces yo pude ver de cerca cómo se iba deteriorando, ¿no? La calidad de vida de una persona por una enfermedad tan tremenda como esa. Entonces, en ese momento yo desconocía totalmente las herramientas que tenemos como musicoterapeutas ahora, pero yo lo pude utilizar en mí porque el estado pues de preocupación y de angustia, de ansiedad que a mí me generaba el querer ayudar y que la persona que estaba cerca de mí se sintiera bien, pues entonces el único recurso que yo tenía era la música, el piano para mí. Entonces, aquello que yo había visto en mi padre muchos años antes, yo pude vivirlo en carne propia y entonces utilizar mi instrumento y mi música precisamente para transformar mis estados de ansiedad, para poder sentirme mejor y para poder ofrecer lo mejor de mí. Así es que, pues digamos que después de estos dos eventos, pues yo tuve la curiosidad de saber, bueno, entonces vamos a ver cómo funciona la música desde un punto de vista ya fisiológico, cognitivo, no nada más desde la parte de los artistas, de que cómo trabajamos y la expresión, digamos, ¿no? Y cómo tocamos nuestra música, sino vamos a ver cómo es que funciona, ¿no? Y entonces allí pues empecé a tener indagaciones acerca de la musicoterapia y primero hice un diplomado, pero definitivamente se me quedó muy cortito y yo quería saber más. El hecho de haber estado también metida en el mundo de la medicina con mi familia, mi padre, mi hermano, mi abuelo, pues entonces yo quería saber un poquito más. Entonces ahí fue donde decidí meterme a hacer esta maestría
que se juntó con la pandemia, o sea que fue una forma también de utilizar mi tiempo, porque pues tuvimos que estar encerrados, ¿verdad? Durante 2 años que no se podía salir a ningún lado, y fue el momento perfecto para entonces dedicarme y meterme de lleno en este mundo maravilloso. Así es que a través de los años, mi enfoque del acercamiento a la música ha ido cambiando, porque como te decía, mi estudio fue académico formal en el conservatorio. Sin embargo, yo me di cuenta a través del tiempo que había una parte que a mí eso no me gustaba. Sí, había que estudiar, había que tener unos fundamentos, había que tener una estructura, pero había una parte que tenía que ver con lo creativo, con lo improvisatorio, con lo que uno es nato, porque eso ya todos lo traemos, que a veces en estas instituciones nos limitan, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, ¿cómo podemos utilizar entonces la música de manera que podamos relacionarnos con el sonido, con esta parte que ya todos tenemos, que va más allá de lo que sabemos en teoría? Porque todo esto lo podemos saber muy bien y o sea, ser exitosos en el mundo de la música, ¿verdad? Lo que se conoce como ser exitoso, pero la música va más allá. La música es una conexión, la música es expresión, la música es energía, la música es cómo podemos nosotros vibrar con ella. Y la música nos rodea en todo, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos en contacto con la música, y pues hasta la fecha yo no conozco a nadie que no le guste la música, ¿no? A lo mejor hay quien la oye más o menos, hay quien hace música y quien no, pero mi experiencia a través de los años es que a todos nos gusta la música, todos tenemos la música por dentro, ¿no? Entonces, pues bueno, ha sido muy lindo el poder complementar el trabajo que ya durante muchos años he tenido oportunidad de hacer en diferentes instituciones, y entonces cómo utilizar todas esas herramientas que nos provee el estudio de la musicoterapia en la vida diaria, ¿verdad? Porque uno no deja de ser, bueno, yo no dejo de ser pianista para ser ahora musicoterapeuta, sino que pues soy la misma persona que me he podido enriquecer de todas las oportunidades que he tenido en diferentes instituciones y de creaciones de currículo y de poder conocer, no nada más en México, sino también aquí en Puerto Rico, ¿no? Entonces, bueno, yo trato, ¿verdad?, de involucrar todo esto que he aprendido a través de mi experiencia, y pues ahora mismo estoy trabajando en proyectos educativos, pero pues también en proyectos que tienen que ver directamente con la musicoterapia. Sí, por supuesto, es muy difícil desconectarse el cable de otras cosas que somos para ahora nada más voy a hacer musicoterapia. Bueno, sí, pero en este hacer, en este quehacer, pues integro todo lo que soy, ¿cierto? Claro, claro. Y la diferencia aquí, ¿verdad?, sería desde que vamos a trabajar desde el punto de vista terapéutico, porque nuestras metas como educadores, pues siempre es que nuestros estudiantes aprendan una serie de destrezas, ¿no? O sea, es la parte educativa y el aprendizaje, porque generalmente tenemos un estudiante que no viene una sola vez, sino que a veces está meses o años con nosotros. Y en el caso de la musicoterapia podemos tener sesiones, a lo mejor 10, 15, 20 sesiones, pero a veces tendremos una persona que tengamos oportunidad de compartir una sesión, ¿no? Entonces, el enfoque, pues obviamente sí, lo prioritario en el caso de la musicoterapia, pues es este enfoque terapéutico, ¿verdad? Y quitarnos esta parte de que la finalidad es que se aprenda. También se puede, ¿verdad? Porque si uno tiene varias sesiones, también se puede utilizar y para beneficio de la persona, pero pues el enfoque entonces sí tiene que cambiar un poquito. Sí, claro, por supuesto. Y bueno, hablando ya de, digamos, del trabajo musicoterapéutico y en tu experiencia, ¿cuáles consideras que son las herramientas más importantes con las que cuenta un musicoterapeuta?
Pues mira, yo creo que las herramientas humanas son las más importantes, porque uno puede tener un cúmulo de conocimientos que si uno no sabe cómo utilizarlas a la hora de estar en contacto con las personas, pues entonces eso se va a quedar guardado en la parte teórica, ¿verdad? Y no vamos a poder ponerla en práctica. Entonces, para mí lo más importante es el acercamiento que tú tienes a la persona, cómo utilizas la observación, pero una observación total de cuando llegas a conocer a una persona, ¿no? Entonces es escuchar, no nada más lo que tiene que decirte desde un punto de vista verbal, sino también su lenguaje corporal, cómo conectas con esa persona, cómo puedes ver cuál es el entorno, ¿verdad? Porque muchas veces no tenemos toda la información descrita, ¿no? Cuando vamos a atender a lo mejor a una persona, pues a lo mejor no tenemos toda la información completa. Sin embargo, si yo voy con esta apertura y con todos mis sentidos están abiertos y todo mi ser está abierto para conectarme con el otro ser, porque yo creo que ahí es en donde se da esta conexión entre las personas. Y nosotros que tenemos la oportunidad de hacerlo a través de la música, si hay un acercamiento sincero, si hay un acercamiento con humildad, ¿verdad? Con compasión y con comprensión, porque a veces no, o sea, muchas veces, ¿verdad? Tenemos personas que nosotros no sabemos lo que se siente tener una condición o una enfermedad como la que estamos atendiendo, ¿me entiendes? Vamos a decir este caso de la esclerosis múltiple, ¿me entiendes? No, yo no tengo la menor idea de qué se siente tener esclerosis múltiple. Entonces, si yo lo pongo desde el análisis, digamos, o la observación de la persona desde mi postura, de que yo no tengo la menor idea de qué se siente, pues entonces va a ser un poco más complejo. ¿Entiendes? O sea, yo tengo que ponerme en el lugar de la otra persona, yo tengo que tratar de ponerme en los zapatos de esa persona y de envolverme en lo que es sus sensaciones, sus vivencias, sus dolencias, sus preocupaciones, sus dolores, todo, ¿entiendes? Para que entonces de alguna manera yo pueda captar esto y pueda entonces diseñar algo que sea provechoso, ¿verdad? Que sea en beneficio para la persona que estoy, pues, con la que estoy interactuando, ¿verdad? Porque uno lo llama, uno es el musicoterapeuta y uno va a los lugares, uno atiende a las personas, pero yo creo que no es unidireccional, ¿me entiendes? Sino esto es Claro. siempre es una correspondencia de un lado y de otro, y sobre la marcha, pues entonces se va creando esta relación terapéutica que es maravillosa y enriquecedora, entiendo yo, que para nosotros que le estamos dando y para la otra persona que le está recibiendo, ¿no? Así es que yo pondría como las herramientas más importantes, sí Como pondría premisa. esta parte humana, y si yo tengo esta apertura, pues entonces voy a poder utilizar mucho mejor todas las herramientas de conocimiento que tenga, ¿entiendes? Porque yo tengo aquí una mochila de todas las experiencias que a lo mejor no las estudié en la carrera, ¿me entiendes? Sin embargo, son cosas que he podido observar, he podido que a través del tiempo en mi campo educativo he podido aprender o como pianista, ¿entiendes? Pues entonces todas esas herramientas ya las tengo allí, ya están en mi mochila. Entonces, si yo hago este primer acercamiento desde ese punto de vista humano, creo que va a ser mucho más fácil, ¿verdad? Utilizar las herramientas que mejor se puedan utilizar durante las sesiones, sin quitarle importancia, obviamente, al continuo estudio, investigación, ¿verdad? Porque esto es algo que tenemos obligación de hacer, pero no es como obligación porque lo dice el papel, ¿no? Sino es obligación porque es lo mismo que hacemos los músicos. O sea, estudiamos porque queremos estudiar, porque amamos lo que hacemos y porque esa es nuestra pasión. Entonces yo no veo mi trabajo como un trabajo, ¿entiendes? O sea, yo, No, gracias a no es Dios, una carga, no. es un gusto, una bendición. Exacto, exacto, ¿me entiendes? Entonces, pues es una oportunidad de compartir
de compartir todo eso que nosotros hemos podido acumular a través de nuestra vida pues, con otras personas para beneficio de su salud, para rehabilitar o para fortalecer o nada más para estar mejor, para tener un mejor estado de ánimo, ¿no? O sea, ya nada más con estas cosas pequeñitas, porque a veces lo vemos demasiado grande y nos perdemos en volvemos otra vez a la estructura, porque hay una estructura, pero yo creo que lo más importante es el acercamiento que tú tienes con la persona. Maravilloso. Y bueno, esta entrevista tiene que ver, por supuesto, con musicoterapia, también tiene que ver con demencia, específicamente con Alzheimer, pero también tiene que ver con el coro de campanas, en el cual tú tienes mucha experiencia. Me gustaría primero preguntarte, para quienes no sepan, yo admito que no sabía que era el coro de campanas hasta ahora que tuve contacto con Male. Entonces me gustaría primero que nos explicaras, por favor. Bueno, mira, el coro de campanas es una agrupación que se forma con estas campanas de mano, son campanas de mano eh, que son instrumentos, bueno, tenemos campanas de las, digamos, el primer paso, que se puede trabajar muy bien con los niños y con los adultos mayores, o con cualquier persona. Y después entonces también están las campanas de bronce, que son instrumentos más grandes, más pesados, más especializados. Pero mi trabajo con el coro de campanas ha sido, lo he podido utilizar con el enfoque musicoterapeuta utilizando los chimes. Entonces, mira, tengo aquí unos que quiero mostrar por el que no los conoce. Son unas campanas de mano, ¿sí? Son hechas de aluminio que tienen un badajo, ¿sí? Y entonces cada una tiene la nota a la que le corresponde y la escala. Tiene después abajo un pentagrama en donde está escrita la nota que le correspondería en clave de sol o en clave de fa. ¿Okay? Y entonces están, pues se utilizan, digamos, el básico sería 2 octavas y yo he utilizado durante muchos años el que son de 3 octavas, que serían 37 campanas, y entonces son blancas y negras como en el teclado, ¿entiendes? Las blancas son las naturales, las negras son las alteraciones, sostenidos o bemoles, y pues siempre están señaladas aquí. ¿Ok? Entonces, Okay. el sonido es muy dulce. No sé si alcanzas a escucharlo. Sí, sí, por supuesto. ¿Okay? Entonces, la forma de tocar realmente no son pesadas. Entonces, uno las agarra de la parte de abajo y entonces hace uno un movimiento de la muñeca suave para que entonces se pueda mover el badajo y pueda resonar. ¿Ok? Entonces, si uno quiere apagarlas, pues generalmente utiliza uno la parte de arriba del hombro, ¿verdad? Para apagarla. Así es que, pues yo he encontrado que además de que son muy bonitas, porque me encantan los instrumentos, son muy buenas para el trabajo en equipo, por ejemplo, porque cada una de las personas que está trabajando en el coro de campanas o participando, digamos, tiene a cargo una campana o dos. Depende, porque allí vas a ver si son niños o si son adolescentes o si son adultos mayores. Pues vas a ver primero cuáles son las capacidades físicas e intelectuales que tenga la persona. Entonces, algunas personas pueden tocar 2 campanas, hay quienes pueden tocar nada más una. Perfecto. ¿Entiendes? O sea, tú vas a trabajar de acuerdo a las necesidades y a las capacidades que tienen las personas. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, ¿qué hacemos en el caso de los niños que tienen alguna discapacidad o jóvenes o de los adultos mayores? Hacemos más bien transformamos las partituras, no los ponemos a leer con nuestra lectura musical como la conocemos, sino la tenemos que transformar en números, colores y letras, porque eso es mucho más Ok, fácil de trabajar. claro. Entonces, cada una de las personas va a estar encargada de una letra que tiene un color. Entonces, por ejemplo, en el caso de estas campanas, pues entonces tendrían el color verde, porque cada octava va a tener el color verde, o una octava el color rojo, la otra octava el color azul.
¿entiendes? O sea, cada octava depende de lo que estás, o sea, del número de octavas que estás trabajando, pues cada una tiene un color. Además de eso, pues tienes la letra, que ya está escrita en la campana. Y además de eso, vas a tener un número, y el número lo utilizamos, no siempre es necesario, porque puedes hacer la melodía nada más con las letras y los colores, pero si quieres añadir, por ejemplo, la armonía, unos acordes o unas triadas que quieras tocar en algún momento, pues entonces le das un número, ¿ok? Así es que la persona que está trabajando con su campana, pues nada más se va a enfocar en el color y la letra, o en el número si tiene número, ¿entiendes? Entonces, estas partituras, digamos, que nosotros hacemos, que son como unas cartulinas, están cuadriculadas, y en cada uno de los cuadritos vamos a poner nota por nota lo que vamos de la melodía, ¿entiendes? Entonces, tú estás al frente y tú vas a ir señalando exactamente el cuadrito de la nota que se va a tocar en ese momento para hacer la melodía, ¿entiendes? Así es que las personas que están contigo, que tú las puedes tener en un semicírculo, todo el mundo puede estar mirando al frente, y entonces la consigna es que tú suenes tu campana en el momento en el que yo estoy señalando el cuadrito que tiene tu letra y tu color, ¿entiendes? Entonces, esto no nada más te da la oportunidad bueno, de hacer música en conjunto, que es maravilloso, pero si te pones desde el punto de vista de todo lo que tú puedes trabajar con una actividad aparentemente sencilla, porque no es complicado, pues entonces las personas, para empezar, que trabajan en un grupo, ¿verdad? Y que cada una de las personas es responsable de una nota. Entonces ya nada más eso le genera a la persona, pues yo soy parte del grupo, yo estoy formando parte de esta pequeña orquesta de campanas, ¿verdad? Entonces, además de que yo voy a utilizar la atención, todo el tiempo tengo que estar atendiendo, ¿verdad? Tengo que estar escuchando las indicaciones del musicoterapeuta, tengo que estar escuchando también lo que está haciendo el resto del grupo, ¿sí? Voy a estar asociando el color, la letra o el número con la campana que yo tengo. Así es que además estoy practicando mi memoria, ¿verdad? A corto, intermedio y a largo plazo, porque el trabajo del coro de campanas se puede trabajar en una sesión, nada más, si tú quieres, ¿me entiendes? Pero obviamente, si uno quiere ver eh, un resultado mejor, y si estás trabajando, por ejemplo, en un centro de adultos mayores de día, o en una residencia de mayores, pues entonces tienes oportunidad de tener varias sesiones. Y así ellos también van a ir aprendiendo, ¿verdad? Se va a ir fortaleciendo la memoria a largo plazo. Además de todo lo físico que tú estás aprendiendo, la lateralidad, o sea, desarrollando más bien y practicando la lateralidad, más todo el movimiento articular, que es no nada más de la muñeca, el agarre, más el codo, el hombro, ¿me entiendes? Entonces, físicamente, pues también estás trabajando una serie de destrezas. Desde el punto de vista emocional, pues tratamos de utilizar canciones que tienen un acercamiento a las personas con las que vamos a hacer esta agrupación, ya que es más fácil. Si son canciones que ya conocen, si son canciones, a mí me gusta usar mucho canciones infantiles, porque las canciones infantiles pues las tenemos allí de nuestro pasado, ¿me entiendes? Y eso además generalmente trae recuerdos agradables. Cuando tú conectas en esta reminiscencia con eventos de su niñez, pues eso además da alegría, y además que se sienten seguros de que conocen las canciones, muchas veces empiezan a cantar también. Así es que es un trabajo muy lindo, es un trabajo también muy satisfactorio desde un punto de vista social, porque también se puede utilizar en eventos por ejemplo, si en un centro de adultos mayores, si tienen alguna actividad, ¿sí? Pues entonces tú los invitas para que toquen, y ellos se van a sentir felices de participar, de poder estar en el escenario.
Y también para la gente que, los familiares, los cuidadores, las personas que están del otro lado, que a veces el trabajo es muy complicado, muy difícil y a veces es completamente invisibilizado, ¿entiendes? Sí, Porque uno se enfoca en la persona que tiene la necesidad y las personas que tienen algún tipo de demencia o las personas que tienen Alzheimer es complejo para los cuidadores. Entonces también es una forma pues, de integrar desde el punto de vista sonoro a las personas que están trabajando en el centro o a los familiares que están con estas personas. Esto es desde el punto de vista grupal, ¿verdad? Si tú lo vas a trabajar grupal, pero a mí me gusta también trabajarlo individual. Cuando yo tengo estoy atendiendo a una persona exclusivamente, me gusta siempre sacar las campanas porque es un instrumento diferente, es un instrumento que gusta y pues también yo puedo trabajar la lateralidad, los movimientos arriba, abajo, incluso se pueden hacer ejercicios de marcha, de equilibrio, mm, ¿entiendes? Una serie de sí, cosas y utilizando las campanas. Además de que en el caso de cuando tienes estas sesiones eh, que son consecutivas, pues a mí me gusta utilizar los mismos símbolos que tenemos de la música, por ejemplo, las negras y las corcheas, para crear estas asociaciones y para crear un aprendizaje, ¿entiendes? ya, Estoy ayudando a que esta persona tenga aprendizajes nuevos, que generen nuevas conexiones neuronales. ¿No? Entonces, es muy fácil aprenderse el símbolo de la negra y de las corcheas, por ejemplo. Entonces, si yo le pongo a que la roja va a ser siempre de la mano derecha y la verde va a ser de la mano izquierda, pues entonces yo puedo hacer unos pequeños compases simples, ¿verdad? En donde pueda utilizar la negra, la corchea y el silencio de negra, por ejemplo, y entonces escribirlas en rojo o en verde, y entonces la persona tiene que identificar y hacer la asociación de la campana que va a tocar en ese momento. ¿Entiendes? ok. Entonces, yo considero que es un trabajo bastante completo y los resultados que yo he tenido en mi experiencia han sido que le gusta, ¿no? Que le gusta a la gente que participa en esto. Así es que pues yo lo recomiendo. No son instrumentos costosos, son instrumentos que de 3 octavas, por ejemplo, uno lo puede conseguir hay casas específicas, ¿verdad? En Estados Unidos que se dedican a la venta de estos instrumentos y realmente son bastante accesibles o sea, le va a sacar uno el provecho rápido una vez que hace uno esta inversión, pero rápidamente vas a ver redituado el esfuerzo de la inversión. Así es que, pues bueno, ese es el trabajo del coro de campanas que invito a todo mundo a experimentarlo. Pues muy lindo. Maravilloso, sí, y me lo imagino cuando lo describes con los adultos mayores, precisamente hablando de Alzheimer, como esto que además la música los conecta de inmediato. Yo que tengo a mi mamá con este asunto de demencia, lo de ella no es específicamente Alzheimer, su diagnóstico es demencia vascular, pero bueno, son síntomas muy parecidos. Yo cuando la visito le llevo música, siempre le llevo música y le pongo las canciones que oía pues, a lo largo de su vida. Inmediatamente se acuerda y si ya no puede decir la letra porque ahora se le complica hablar, luego empieza con expresiones corporales, faciales, a donde ella se nota que lo está disfrutando y tararea un poco. Entonces yo me sorprendo mucho de cómo, sí, el trabajo musical con personas con demencia, pues puede ser así de profundo. Y en este caso, pues con una herramienta como el coro de campanas se oye maravilloso. Sí, además sabes que de acuerdo a lo que yo he podido observar aquí en Puerto Rico, en mi entorno, hay una necesidad grande de que de compromiso con los adultos mayores. Yo considero la población de los adultos mayores una población rica
en sabiduría y en experiencias, en vida, ¿me entiendes? Porque ellos son los que han vivido el mayor tiempo en esta vida, ¿no? Y que muchos Sí, de ellos han atravesado por situaciones que han marcado la historia. Cada uno tiene una historia que contar, ¿no? Y generalmente, vamos, ya una vez que se clasifica, ¿verdad? Los adultos mayores de los 60 en adelante, pues está como ya obsoleto. ¿Entiendes? O sea, sí, socialmente ya es como, bueno, ya terminó tu vida de trabajo, hasta aquí llegaste, ahora ya te puedes retirar. En lugar de utilizar la mayor parte de sus conocimientos y de su experiencia para crecer, ¿no? Y para crecer con las nuevas generaciones también. claro. Entonces, yo sí creo que una necesidad, es una necesidad de nuestras sociedades de ponerle una atención al trabajo con los adultos mayores, de la misma manera como le damos una atención al desarrollo de los niños, porque también están en una situación vulnerable, porque son niños, porque requieren de nosotros adultos para comenzar, ¿verdad? Su camino y su aprendizaje. Pues de la misma manera, en una situación vulnerable están los adultos mayores. Pero no todos los adultos mayores están en condiciones en donde ya no pueden generar nada. Hay adultos mayores que tienen ciertas condiciones y que requieren un tratamiento especializado, pero yo creo que siempre la música puede ayudar, siempre. ¿Entiendes? No importa que Por esté tomando supuesto. medicamentos, no importa que esté en una terapia, no importa que esté encamado, la música siempre va a ayudar, ¿no? Entonces, como tú dices, pues tú puedes verlo en los ojos y en el lenguaje corporal de tu mamá, la felicidad de poder hacer música, Sí, ¿entiendes? sí, Así es sí. que yo creo que es hasta cierto punto más barato que darles a los adultos mayores para tenerlos sedados, ¿me entiendes? Porque se da una cantidad de medicamentos a los adultos mayores para que estén tranquilos, para que no tengan estados de ansiedad. Bueno, pero pues, ¿por qué no podemos utilizar mejor la música? ¿Por qué no podemos difundir más este tipo de trabajo que tiene otro tipo de conexión, Sí, ¿no? Junto con las terapias médicas, ¿no? Claro que sí, eso van de la mano. Yo entiendo que van de la mano. sí, por supuesto. Ojalá se hiciera más labor en ese sentido, como dices tú, con las personas mayores, con todos, pues, pero yo digo que con ellos en específico, me parece que mucho en Latinoamérica estamos todavía con un camino importante por recorrer en cuanto al trabajo con personas mayores, su inclusión y no hacerlos a un lado. Yo veo en otros países, en Europa, Estados Unidos, que bueno, en ese sentido, pues tal vez habría que aprenderles. En otros sentidos, qué bueno que aprendamos de nuestras culturas ancestrales, de nuestras culturas eh, originales del continente americano. Sin embargo, sí, yo los veo allá muy activos, ¿no? En Países Bajos los ves andando en bicicleta, en el Reino Unido los ves Sí, trabajando en tiendas, etcétera, ¿no? Entonces sí, sí. Pero falta mucho. precisamente esto que tú estás mencionando de nuestras culturas ancestrales, en nuestras culturas ancestrales, quienes tenían la sabiduría y quienes tenían el conocimiento y quienes eran los más respetados a los que se consultaba, eran los viejos, Sí, ¿entiendes? Eran los adultos mayores, pues entonces, ok, por algo sería, ¿verdad? Eso no era nada más no, al azar. Pues entonces no, no, quiere no. decir que sí podemos rescatar esas prácticas que eran muy valiosas y incluirlas en este mundo que es que va tan deprisa, ¿verdad? Y que todo está medido con unos valores que a veces no son los mejores, ¿no? Unos valores que tienen que ver con lo material y que no necesariamente esa es la vida. También eso incluye, pero no, es mucho más allá de nada más valores materiales, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Creo que aquí hay mucho trabajo que hacer a nivel todavía de educación y conciencia, ¿no? Sensibilización. Como musicoterapeutas, como educadores, ¿cómo crees que tendría que ser nuestra labor? Pues mira, yo habiendo tenido
esta trayectoria que era a través ha sido a través de lo educativo, me doy cuenta de que hay o sea, mucho trabajo por hacer y me gusta invitar a la gente que ya está dentro de la música, jóvenes que están estudiando música ahora, para que se envuelvan en esta disciplina. Ahora sí entiendo que a nosotros nos toca, los que ya estamos en el camino musicoterapéutico, nos toca hacer esta difusión, ¿verdad? Y hacer este acercamiento con los jóvenes, de mostrarles cuál es el valor que tiene nuestro trabajo y que esto a la vez les va a dar un enriquecimiento, porque si ya son músicos y encima de todo tú vas a añadir toda esta parte que tiene que ver con lo clínico y con lo humano, te vas a enriquecer, ¿entiendes? Va a ser una forma de crecer como músico y como persona. Entonces, hay pocas instituciones, bueno, aquí en Puerto Rico hay 2 instituciones que están en el proceso de hacer una carrera como musicoterapia. Y hay una de las instituciones está iniciando estos cursos para precisamente dar a conocer en la Facultad de Música, se están incluyendo también como electivas. Así es que se hacen jornadas, se hacen congresos, ya hemos logrado hacer una asociación de musicoterapia en Puerto Rico, entonces también estamos batallando en ese sentido para que se reconozca, para que se dé a conocer, para que haya personas desde el mundo médico, clínico, también que conozcan, que puedan recomendar este tipo de terapias. O sea, que hace falta una labor de difusión tremenda. Pero yo creo que poquito a poco, sí, cada vez más personas se han ido incluyendo. Eh, el hecho de que tengamos la facilidad de estas plataformas, más y más personas han ido escuchando, interesándose y envolviéndose en el mundo de la musicoterapia. Así es que yo sí creo que, como en otros países, como en Estados Unidos, por ejemplo, o en Argentina, como mencionábamos el otro día, que tienen ya un desarrollo, ya tienen un camino recorrido de muchos años, yo creo que sí, que nuestros países lo podemos lograr. Lo podemos lograr porque además tenemos la experiencia de esa gente que ya pasó por este proceso que estamos pasando nosotros. Entonces, nosotros nos podemos enriquecer, no tenemos que volver a empezar, sino es a partir de lo que ellos ya han desarrollado, que está funcionando, pues entonces nosotros lo podemos aplicar, tomando en cuenta, claro, porque no es lo mismo la musicoterapia en Estados Unidos, por más que estemos aquí muy cerquita, ¿verdad? Y que dependamos en muchas cosas de Estados Unidos, no es lo mismo. Nuestro contexto cultural es completamente diferente, nuestra vida aquí, nuestro idioma, empezando por nuestro idioma, tiene un contexto completamente diferente, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, cómo tomo la experiencia de otras instituciones, pero las adapto y las adecuo a las necesidades que hay en mi país. Y a la vez, pues eso va a servir también de nexo entre estas diferentes agrupaciones o asociaciones, ¿verdad? Que ya están formadas alrededor del mundo, porque yo creo que cada quien tiene algo muy valioso que aportar, cada una de estas asociaciones en el resto del mundo, ¿no? Sí, por supuesto, sí, hay que seguir trabajando. Fíjate que en alguna ocasión que me tocó entrevistar a colegas musicoterapeutas de Argentina, yo me daba cuenta de la importancia que le dan al nivel de que hasta en el Congreso, ¿no? A nivel Congreso, a nivel diputados, a nivel senadores, dependiendo de qué instituciones hay en cada país, pero bueno, se promueve el que a nivel leyes esté incluido, ¿no? O sea, eso es algo que es muy importante porque si no, qué importancia le pueden dar a la musicoterapia para que, por ejemplo, pues los programas de seguros, ¿no? Los seguros de gastos médicos mayores incluyan, ¿no? El trabajo musicoterapéutico, el recibir como parte de un servicio médico la labor de un musicoterapeuta, ¿no? Sí, definitivo.
Nosotros estamos en el proceso justamente de hacer este proyecto de ley y es interesantísimo porque uno aprende cantidad de estas lecturas, porque hay que leer mucho acerca de estos temas, pero yo creo que esa es la única forma, ¿no? De que se reconozca a nivel gubernamental y, como tú dices, los planes médicos, eso sería lo ideal, que los planes médicos también cubrieran este tipo de terapias, igual que se cubren otras terapias, porque también hay terapias psicológicas, también hay terapias ¿cómo se llama? De trabajo con los niños, ¿no? De ocupacionales, terapias ocupacionales que las cubren ciertos planes. Pues entonces, ¿por qué no podemos incluir también la musicoterapia? Pero sí, la labor es no se detiene, ¿verdad? No se detiene la maquinita, sigue caminando y a veces es como abrumador porque son demasiadas cosas y tiende uno a agotarse, pero en ese momento, pues entonces quizá baja uno la velocidad y la intensidad, pero no se detiene, la máquina no se detiene, siempre es no perdemos la esperanza, ¿verdad? De que esto pueda seguirse difundiendo, de que pueda llegar a convertirse en una ley, de que los planes médicos puedan recomendarlo, que los médicos cada vez conozcan más este tipo de terapias, que se pueda incluir en todos los hospitales. Ahora mismo hay un hospital en Puerto Rico que tiene musicoterapia en vivo, ¿entiendes? Entonces es como, no puede ser, esto se puede seguir difundiendo, pero pues el trabajo sí, es arduo y, y pues lo hacemos con mucho cariño, ¿no? Con mucho cariño y apoyándonos en las personas como decíamos ahorita, las personas que que tienen mucha experiencia, que personalmente admiro, ¿verdad? Admiro porque es sería una batalla de años, de años. Así es que pues yo creo que vamos por buen camino. Qué bien. ¿Qué sigue para ti como musicoterapeuta, Male? ¿Qué sigue para mí? Sí, ¿qué tienes trazado ahí? Esta pregunta no estaba contemplada y ojalá la estoy sorprendiendo un poco, pero me gustaría saberlo. Pues mira, yo soy amante de iniciar nuevos proyectos, me gusta iniciar nuevos proyectos. Entonces, estoy ahora mismo tratando, ¿verdad?, de implementar un proyecto precisamente con el coro de campanas con adultos mayores, que para mí eso es, sigo, porque quiero en algún momento poderlo desarrollar. Y hay muchas cosas que se detuvieron durante la pandemia y precisamente el trabajo con los adultos mayores se detuvo completamente. ¿Entiendes? Entonces, eso es algo que está todavía allí ¿verdad? En el tintero, esperando que se pueda desarrollar y pues seguir aprendiendo, ¿entiendes? Porque es que esto no se acaba nunca. Mi experiencia, poquito a poco he ido entrando en otros contextos también y con acercándome a otras poblaciones como el síndrome de Down y como el autismo. Entonces yo creo que es un reto para mí también, porque es no nada más el trabajar con ellos, ¿no? Aprender de ellos, sino pues también toda esta parte del conocimiento. ¿No? Del conocimiento y de aprender de la experiencia también. Hay mucha gente que se ha especializado en en estas poblaciones. Así es que, pues, esto no se acaba, no se acaba. Al contrario, apenas va empezando, ¿cierto? Así mismo, así mismo. Entonces, pues, yo creo que si me gustaría, hay uno de los planes también es trabajar en los hospitales en el centro de la isla, porque como estoy yo en Barranquitas, que está exactamente en las montañas en el centro de la isla, hay varios hospitales en donde se puede hacer musicoterapia, ¿no? Entonces, eso sería una meta a corto plazo que me encantaría poder realizar. Así es que estamos trabajando con otras musicoterapeutas que tienen eh, pues esa misma inquietud y pues poquito a poco creo que se han ido abriendo estos caminos. Así es que eso es. Eso es.
Pues se ve muy interesante. Yo digo, creo que esto me abre los ojos para decir, oye, pues mantengamos la comunicación, mantengámonos informados en México de qué está pasando en Puerto Rico, porque pues de todos lados vamos tomando ideas, de repente nos invitamos unos a otros y vienen musicoterapeutas de otros países, acá hemos tenido musicoterapeutas colombianos y luego, bueno, vienen a México a estudiar musicoterapia, ¿no? Así como han ido mexicanos a estudiar a Argentina y España y otros lugares. Entonces, bueno, pues ahí está la propuesta, Male, como para que más adelante podamos tener alguna otra entrevista en donde nos compartas qué más se ha hecho, ¿no? Con todo esto que me estás diciendo ahorita que te gustaría alcanzar. Entonces, bueno, pues Sí, eh, definitivo, definitivo. Yo creo que eso es lo más importante, que podamos intercambiar impresiones y por supuesto me encantaría, bueno, yo voy más o menos seguido a México, pero me encantaría poder ir allá y ver el trabajo de ustedes y, ¿verdad? Porque es, bueno, hay un pronto, ¿verdad? Hay un congreso en México. Entonces, definitivamente que me encantaría ir y estar allí cerca de, ver de cerca el trabajo que han hecho ustedes, que me parece también una labor espectacular. sí, bueno, pues también se tiene mucho, todavía hay mucho camino que recorrer acá en nuestro país, en México. Sin embargo, bueno, sabemos que ya le hemos avanzado un poco, se están abriendo otras escuelas y se está trabajando en hospitales, se está trabajando en diversos ámbitos. Yo en lo particular he trabajado en el ambiente empresarial, a donde se necesita mucho, ¿no? Porque las funciones, las labores de integración de equipo vienen muy bien, ¿no? Ahorita tú lo decías, ¿no? Por ejemplo, con el coro de campanas pues, se puede hacer maravillosos ejercicios de trabajo en equipo y bueno, pues sí, nos toca todavía recorrer porque vamos a tener mucha más tarea y seguramente que habrá posibilidades para nuevos musicoterapeutas. En ese sentido, bueno, pues invitarles a que a quienes están viendo este video, a que sean parte de esta asociación, si tienen beneficios por ser parte de esta asociación, agremiarse, inscribirse. Y bueno, pues, Male, te agradezco mucho, te agradezco mucho en particular tu energía, tu interés. Desde que te contacté, estabas muy interesada en que pudiéramos tener esto. También tu humildad, porque me decías, bueno, ¿yo por qué, verdad? ¿Qué tengo yo que no tengan otras personas? Yo digo, pues no, pues no, a mí me interesaba mucho que pudiéramos compartir cómo están las cosas en Puerto Rico. Hemos ido encontrando personas en diferentes países en Latinoamérica y así como estamos indagando qué tanto se hace por acá en México y que apenas nos estamos enterando, pues también nos viene muy bien saber todo lo que has hecho tú y lo que has recorrido. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias a ti también por la confianza, gracias a la asociación y cualquier duda o cualquier persona que vaya a ver esta entrevista que le interese saber quizá un poquito más de las campanas, pues estamos en la página de Facebook como la Asociación de Musicoterapia de Puerto Rico. A través de ustedes pues también está mi contacto y con muchísimo gusto, porque todo esto, pues si uno lo comparte, pues entonces a la vez uno se enriquece. Así es que gracias de verdad, Miguel, lo agradezco mucho. Bueno, pues muchas gracias. Sigamos en comunicación y en nombre de la Asociación de Psicoterapeutas en México te agradezco a ti, agradezco a quienes están viendo esta grabación y bueno, nos veremos pronto en cualquier lugar del mundo. Hasta pronto. Exacto, así es, bye bye. Bye bye.